Cristo el Señor resucitó, su amor fue más fuerte que la muerte. Cristo el Señor resucitó. Palabra y adoración, un espacio para que escuches la voz de Jesús. La voz de Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya al Señor. Paz y bien, te habla Fray Alejandro. De nuevo nos encontramos reunidos en torno a la palabra del Señor, a la palabra de vida que con el poder del Espíritu Santo viene a nosotros cada vez que la buscamos y tiene poder para transformar nuestras vidas, para levantarnos de la muerte, para darnos esa alegría que el mundo no puede dar y que Jesús nos da, porque Él mismo es la palabra eterna del Padre dicha a los hombres, palabra fundamentalmente de bendición. ¿Cuántas veces habrás escuchado la frase pan y circo? Esa frase llegó a ser como una especie de epitafio de esos pueblos que se preocupan sobre todo por su estómago, por sus instintos, pero que no se dedican verdaderamente a cosas profundamente humanas. Hoy podríamos decir pan y fútbol, el símbolo de la alienación moderna. El pan representa una preocupación razonable por la subsistencia. El fútbol, el juego, el circo, empañan esta preocupación por la subsistencia y se convierten en una especie de símbolo de la alienación en la que el pueblo está viviendo. ¿Por qué? Porque nos distraen de las preocupaciones profundamente humanas. Y hay que reconocer que, por mucho que las circunstancias se opongan o desdibujen el ambiente, la vida del hombre no se puede reducir a comer y a divertirse. Este es el peor de los materialismos. Es la peor situación en la que se puede encontrar una sociedad. Antes que el pan, hay que buscar la justicia, ese pan nuestro de cada día que pedimos en el Padre Nuestro. Y el pan para todos tiene que ser precisamente el principal elemento a la hora de elegir las prioridades en una sociedad. Y antes que el fútbol y la diversión, habría que poner tantas otras cosas. No porque el ocio o la distracción no sean componentes importantes de la vida. No podemos ser esclavos y vivir para el trabajo. No se trata de esto, sino porque se prejuzga la cuestión. Cuando se llena el ocio con vacíos, cuando distraer al pueblo de otras cosas se transforma en algo importante para la convivencia, mantener a la gente ocupada en algo que no sea un problema, para los que cortan el queso, para los que manejan la cosa. Cuando los campos de fútbol o las plazas de toros en algún lugar, si querés, se llenan totalmente. Cuando el césped, cuando la arena salpican hasta llenar la mayor parte de los diarios, de los programas de radio, de televisión. Y cuando subsisten problemas profundos que todavía están esperando la colaboración de todos, esto quiere decir que algo anda muy mal. Que nos olvidamos de nuestra condición de seres razonables, de personas. Y que hay alguien muy interesado en no dejar espacios en el ocio para que el hombre piense, mucho menos para que ore. Pan y circo, pan y fútbol. Creo que debe haber algo más. Medita un poquito en esto, escuchando este tema maravilloso de Ingrid Rosario. Tú eres mi respirar.
Eres mi respirar, eres mi respirar, Dios, tu presencia vive en mí. Eres mi pan, Señor. Eres mi pan, Señor. Dios, tus palabras fluyen en mí. Y yo te anhelo, Señor. Estoy perdida sin ti. Eres mi respirar, eres mi respirar, Dios, tu presencia vive en mí. Eres mi pan, Señor. Eres mi pan, Señor. Dios, tus palabras fluyen en mí. Y yo te anhelo, Señor. Cuando el Señor liberó a su pueblo de la esclavitud, lo llevó al desierto. El desierto es el paradigma de la situación de carencia y aflora en todo lugar, en toda condición. El desierto prueba la actitud del hombre
en todo ese trabajo de su liberación. Pero el desierto también es prueba de Dios. ¿Puede Dios saciar el hambre en el desierto? En el desierto el maná es el sustento corporal, pero también es el sustento, es la respuesta de Dios para el hambre de infinito. Se lo encuentra de sorpresa como un don y lleva a exclamar: maná, ¿qué es esto? Es un don de Dios inesperado y al mismo tiempo se transforma en una prueba. Escucha el relato del libro del Éxodo, capítulo 16, versículos del 2 al 15. En aquellos días la comunidad de los israelitas protestó contra Moisés y Aarón en el desierto, diciendo: ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en Egipto, cuando nos sentábamos alrededor de la olla de carne y comíamos pan hasta hartarnos. Nos han sacado a este desierto para matar de hambre a toda la comunidad. Y el Señor dijo a Moisés: yo haré llover pan del cielo, que el pueblo salga a recoger la ración de cada día. Lo pondré a prueba para ver si guarda mi ley o no. He oído las murmuraciones de los israelitas. Diles de mi parte: al atardecer comerán carne, por la mañana se hartarán de pan, para que sepan que yo soy el Señor, Dios de ustedes. Por la tarde una banda de codornices cubrió todo el campamento. Por la mañana había una capa de rocío alrededor de él. Cuando se evaporó la capa de rocío, apareció en la superficie del desierto un polvo parecido a la escarcha. Al verlo, los israelitas se dijeron: ¿qué es esto? Pues no sabían lo que era. Y Moisés les dijo: es el pan que el Señor les da de comer. En la costa occidental de la península del Sinaí existe un arbusto llamado tamarisco. Este arbusto produce una secreción dulce que gotea desde las hojas hasta el suelo, y por el frío de la noche se solidifica y hay que recogerla de madrugada antes que el sol la derrita. ¿Habrá sido este el alimento natural que describe la Biblia, el maná? Podría ser una explicación. Una cosa es cierta: los hebreos llevaban consigo rebaños y vivieron como nómadas durante toda esa travesía tan larga en el desierto. Que el maná fuera un alimento natural, aunque fuera extraño, fuera desconocido para los israelitas, deja en pie que los israelitas lo consideraron como una señal de la protección de Dios, como una ayuda especial de Yahvé a todo el pueblo. Jesús va a anunciar la institución de la Eucaristía a los judíos, y cuando estos le recuerden el maná con que Dios había alimentado a los padres en el desierto, en Juan 6:31, el pan llovido del cielo, ese que sacia de verdad, el que da la vida, es Jesucristo, es su persona. Es la persona de Jesús aceptada en la fe. Es la carne de Jesús dada por la vida del mundo, dada para la vida eterna, dada por ti, dada a ti en la Eucaristía, en la que te dice: come, esto es mi cuerpo. El significado del maná, como el de la nube, se va a expresar plenamente en el misterio de la carne y de la sangre de Jesús de Nazaret. El pueblo que salió de la esclavitud de Egipto ahora empieza a cansarse. Se cansa de la libertad. Es que la libertad es difícil. La libertad hay que conquistarla, hay que ganársela. Tropieza con las primeras dificultades. Es el pueblo que tiene hambre, y el hambre es mala consejera. En medio de él se levanta la sospecha, la crítica, la murmuración contra los caudillos. Nos trajeron para matarnos. Son tantas las calamidades presentes
que a veces parece que hacen buenos los tiempos pasados en Egipto. Los murmuradores idealizan la situación anterior. Aunque la carne formara parte de la dieta de los egipcios, no hay que pensar que abundara en la dieta de los esclavos. Y es que la murmuración de este pueblo hambriento llega a alcanzar incluso al mismo Dios, no solamente los representantes de Dios. Es por esto que Dios responde a las quejas de Israel. Y el mismo que los saca de Egipto ahora los saca del hambre en el desierto. El pan del cielo, el maná, es un alimento conocido desde antiguo, también hasta nuestros días. Esa especie de gotitas del tamarisco. Los israelitas se llenaron de asombro cuando vieron esto que no conocían. Se preguntaron, ¿qué es esto? En el hebreo arcaico manjú, maná. ¿Qué es esto? Se puede explicar también naturalmente el fenómeno de las codornices por efectos migratorios. Sabemos que en las costas mediterráneas de la península del Sinaí todos los años, en primavera y en otoño, aparecen bandadas de codornices, que a veces llegan tan cansadas que se pueden agarrar incluso con la mano. El carácter milagroso de estos fenómenos, de suyo que podrían ser naturales, depende sobre todo de las circunstancias en las que los israelitas se encontraban. Por eso lo interpretaron como un alimento providencial. Dios se hace presente en las dificultades. No llegues a murmurar contra Él. Sería bueno que comiences más bien haciendo un acto de fe. Si el Señor me dijo que es mi Padre, si ese Padre verdaderamente me ama, ¿por qué tengo que temer? ¿Por qué me tengo que preocupar? Le voy a entregar a Él esta circunstancia adversa y Él se va a encargar, porque tiene recursos suficientes para poder sacarme de cualquier aprieto, de cualquier apuro, de cualquier dificultad, porque Él es Dios. Te invito a que medites en esto escuchando este canto de Jesús Adrián Romero, Pan de Vida. Cuando flaquea mi fe y siento desfallecer, cuando no puedo seguir y faltan fuerzas en mí, puedo a la mesa venir y puedo el pan compartir. Es Jesús, el pan de vida, el maná de mi desierto, mi energía, mi sustento. Es Jesús, el pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera, porque Jesús es pan de vida eterna. Cuando flaquea mi fe y siento desfallecer, cuando no puedo seguir y faltan fuerzas en mí, puedo a la mesa venir y
compartir. Es Jesús, el pan de vida, el maná de mi deseo, mi energía, mi sustento. Es Jesús, el pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera. Porque Jesús es pan de vida eterna. Eres el pan de vida eterna, Jesús. Eres lo que mi alma necesita. Es Jesús, el pan de vida, el maná de mi desierto, mi energía, mi sustento. Es Jesús, el pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera. Porque Jesús es pan de vida eterna. Es Jesús, el pan de vida, el maná de mi desierto, mi energía, mi sustento. Es Jesús, el pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera. Porque Jesús es pan de vida eterna. Aleluya. Tú eres el pan de vida eterna, Jesús. Y queremos de ti, Señor, cada día comer, experimentar tu presencia, Dios. Te invito a que hagas oración conmigo con el Salmo 77 y que vayas repitiendo en tu interior esta antífona. El Señor les dio el pan del cielo. Lo que oímos y aprendimos, lo que nuestros padres nos contaron, lo contaremos a la futura generación. Las alabanzas del Señor, su poder, las maravillas que realizó. Dio orden a las altas nubes, abrió las compuertas del cielo, hizo llover sobre ellos el maná, les dio el pan del cielo. El hombre comió pan de ángeles, el Señor les mandó provisiones hasta la hartura, los hizo entrar por las santas fronteras, hasta el monte que su diestra había adquirido. El Señor les dio el pan del cielo. Un largo recuento histórico que no es ni desesperado ni desesperante, a pesar de las apariencias. A los pecados renovados sin cesar, Dios responde siempre con el perdón, con beneficios nuevos. Y a pesar de todas las infidelidades, Dios permanece fiel a su alianza. Los sacó de Egipto y ahora les da el pan del cielo. Dios no deja nunca morir de hambre a los que ama. No desfallezcas, no tengas miedo. Él es el Dios presente, es el que está en cualquier circunstancia. El Señor es aquel que vence a tus enemigos.
lo único que tenés que hacer es confiar en Él. Este salmo culmina con una perspectiva de esperanza. Todo se espera de un David, rey, pastor, íntegro, prudente, que va a guiar al pueblo. Y el que se presenta como este pastor es justamente Jesús. Él es nuestro buen pastor. Es el que viene a dar la vida y el que va a salvar al pueblo. No te olvides nunca que Jesús entró en aquella historia y que Él mismo es un hecho histórico. Nuestra fe cristiana no es una doctrina, es un acontecimiento. Es la segunda persona de la Trinidad que ha entrado en nuestra vida y la ha transformado. Igual que este salmo, el Evangelio de San Juan resume toda la historia en un drama. El rechazo permanente del pueblo que se opone, porque es incrédulo, a todos los dones múltiples que Dios le hace. Jesús dice: ustedes me ven y no creen. Yo se los he dicho y no me creen. ¿Y qué tiene que ver con nosotros, con nuestra vida, este relato? La importancia de mantener la fe. La mayor parte de las grandes obras humanas, lo mismo que las parejas que se unen, comienzan con gran entusiasmo, comienzan con generosidad, pero después siempre existe el riesgo de que el éxito, ese trabajo lento del tiempo, los fracasos, vayan disminuyendo ese fervor primitivo. Comienza la rutina. Con la fe ocurre lo mismo. Si no se mantiene el impulso, si no se alimenta la llama, se va apagando poco a poco. El papel de la Eucaristía es el de mantener vivo el recuerdo de la alianza, ese recuerdo del agua viva que Dios da, del pan del cielo que Dios da, de la tierra prometida que también la da Dios, del pastor y salvador que también lo da Dios. El sentido de la historia, el sentido de los hechos. Para nosotros los cristianos, Dios no está relegado en el cielo, en la eternidad, es un Dios lejos. Tenemos puntos de contacto, y son especialmente los acontecimientos de nuestra vida. Dios es un compañero, Dios es un aliado. Él quiere hacer alianza con nosotros. Mi historia le interesa, porque Él hizo alianza conmigo, y alianza de amor. Y si sé leer los signos de mi vida, Dios está ahí. Si hay un tema de actualidad, es el de la política y la religión. Ya sea que se le reproche a la Iglesia que hace política, o por el contrario se la acuse de que la fe no tiene nada que ver con el mundo real. Haga lo que haga, la van a acusar, no te preocupes, acostúmbrate a esto. A la Iglesia la van a criticar siempre, haga lo que haga. Pero sería desconocer la Biblia querer encontrar en la Iglesia o en la Biblia una especie de espíritu desencarnado, fuera de la realidad. Toda la trama de la Biblia, de la palabra de Dios, está en el compromiso de Dios con la historia de su pueblo. Es que la vida humana le interesa a Dios. La vida colectiva de los grupos humanos, de las naciones, de los medios sociales, que influyen poderosamente en la vida religiosa. Por eso es importante luchar por la justicia, por la liberación, dar de comer al hambriento, promover condiciones decentes de alojamiento. Todo esto le interesa a Dios. Y este salmo llega a decir: expulsa a las naciones ante ellos, les da el trigo, les envía víveres, les da una heredad. Es todo el tema de la alianza, que es justamente una acción común entre el hombre y Dios. Hoy seríamos infieles a Dios si no nos comprometiéramos en el servicio de la humanidad. Los derechos del hombre también son la causa de Dios.
porque la gloria de Dios es el hombre vivo. Sabes que el pecado no es solamente pecado individual, existe un pecado colectivo. El desarrollo de la confesión individual contribuyó a lo largo de los siglos a encerrar el pecado en el secreto de la conciencia, como si se tratara de un asunto estrictamente privado. No es así. Y este salmo nos recuerda que hay pecados que marcan todo el conjunto humano, todo el pueblo. Y hay que tomar conciencia de que nuestra participación en mentalidades colectivas que son culpables gravemente, mentalidades culpables de mi profesión, de mi medio, de los grupos a los que pertenezco, me aísla de Dios. Los países occidentales, por ejemplo, en su consumo exagerado, el despilfarro en algunos casos, son culpables colectivamente hacia los países del tercer mundo, sobre todo cuando están reclamando un mejor nivel de vida o un alza de los precios de los productos que venden a los países ricos. Dios se ocupa también de estas cosas. Él es el pan que se reparte sin medida y a todos los hombres. Ese es el modelo de sociedad que el Señor nos propone. Medítalo con este canto de Manuel Román, Pan de Vida. Jesús es pan de vida, Jesús es pan de todos, Jesús pan del hambriento, Jesús pan del cansado. Él es el pan de los ricos, Él es el pan de los pobres, Jesús pan de nosotros, pan que necesitamos. Él es el pan de vida que alimenta el alma y sana tus heridas. Él es el pan de vida, saciará tu alma y llenará tu vida. Come de ese pan, Él te salvará. Come de ese pan, Él te sanará. Él es el pan de vida que alimenta el alma y sana tus heridas. Él es el pan de vida, saciará tu alma y llenará tu vida. Jesús es pan de muchos, Jesús es pan de todos, Jesús pan del hambriento, Jesús pan del cansado. Él es el pan de los pobres, Él es el pan de los muchos, Jesús pan de nosotros, pan que necesitamos. Él es el pan de vida que alimenta el alma y sana tus heridas. Él es el pan de vida, saciará tu alma y llenará tu vida. Él es el pan de vida que alimenta el alma y sana tus heridas. Él es el pan de vida, saciará tu alma y llenará tu vida. Come de ese pan, Él te salvará. Come de ese pan, Él te sanará. Él es el pan de vida que alimenta el alma y sana tus heridas. Él es el pan de vida, saciará tu alma y llenará tu vida. Él es el pan de vida que alimenta el alma y sana tus heridas.
Una actitud cristiana fundamental es la de dejarse renovar por el Espíritu Santo, pasando de un modo de ser humano a otro modo de ser completamente nuevo. El gran engaño religioso sería creer que a Dios lo podemos traer ahí donde estamos nosotros, cuando en realidad somos nosotros los que tenemos que sumergirnos en su presencia. Escuchá lo que te dice San Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 4, versículos 17 al 24. Hermanos, esto es lo que digo y aseguro en el Señor, que no anden ya como en el caso de los gentiles, que andan en la vaciedad de sus criterios. Ustedes, en cambio, no es así como han aprendido de Cristo, si es que es Él a quien han oído, y en Él fueron adoctrinados, tal como es la verdad en Cristo Jesús. Cristo les ha enseñado a abandonar el anterior modo de vivir, el hombre viejo corrompido por deseos de placer, y a renovarse en la mente y en el espíritu. Dejen que el espíritu renueve su mentalidad y vístanse de la nueva condición humana creada a imagen de Dios, justicia y santidad verdaderas. En un ambiente invadido por la ciencia y por la filosofía griega como ideal de realización humana, suena esta recomendación tremenda de Pablo. Todo lo que los paganos tienen como ideal en realidad es vacío, pura vaciedad. A lo mejor en nuestro mundo, cosificado por la técnica, por el progreso, también tendría que resonar de nuevo la voz de un San Pablo que nos avise, que nos prevenga de tanto ídolo vacío que nos estamos construyendo. Lo único importante es aprender a Cristo, pero este aprender a Cristo es mucho más que aprender una lección para volver a repetir el contenido. Pablo habla de un aprender una conducta vital, y con esto tampoco se refiere a lo que ordinariamente se entiende por imitación de Cristo, o sea, mirar la figura de Cristo en los evangelios como un modelo que hay que repetir. No habla de esto. Aprender a Cristo para llegar a una conducta vital para San Pablo significa comprender la obra de Cristo. Lo que Dios, lo que el Padre, como fuente de su naturaleza divina, como creador de su naturaleza humana, lo que el Padre ha hecho por Él para nosotros. O sea, el plan de Dios. Ese plan que nos prepara para una eternidad en Dios, para una vida vivida en Dios. Este motivo, que es ciencia, que es vida, para la que el Padre, que es el que hizo todo, da un especial sentido, es lo que Pablo repitió 15 veces cuando repite la palabra Cristo. Todas esas veces en los 11 versículos de ese himno introductorio a esta carta. Aprender a Cristo, sumergirse en Cristo, transformarnos en otros Cristos, en otros ungidos por el Espíritu. Hay dos caminos, hay dos modos distintos y contradictorios de entender y de hacer la vida. Pablo señala en primer lugar y describe después concisamente el camino de los paganos, hombres incrédulos, alucinados por cosas vanas que viven en la frivolidad, obcecados en su lucha contra la verdad, carentes de todo sentido moral, que se entregan con desenfreno, dice Pablo, a los placeres de la carne. ¿Pensabas que estaba hablando de hoy? Está hablando de gente de hace 2000 años. Hay poca diferencia, ¿no? Qué actual que es esta carta, ¿verdad? Fíjate las expresiones de Pablo. Han aprendido de Cristo. De Él han oído. Cristo les ha enseñado. ¿Qué significa esto? Pablo entiende que el Evangelio es palabra de Jesús en la boca de los apóstoles. No solamente palabras acerca de Jesús. Cuando los apóstoles están predicando, cuando los predicadores estamos predicando,
Jesús mismo está hablando por nuestra boca. El que escucha con fe el Evangelio cuando se lo predica, está recibiendo la palabra de Jesús. Jesús se expresa en esa palabra y está recibiendo al mismo Jesús, que es la verdad en persona. La fe es un encuentro personal con Cristo. En la predicación apostólica y también en la predicación de la Iglesia se realiza este encuentro. Por eso la tradición verdadera no es un conjunto de verdades, sino la verdad que se va entregando a los que creen y a los que escuchan esa predicación. No te olvides que la presencia de Cristo en la predicación de la Iglesia se complementa con otra presencia, en los pobres y en los necesitados. Escuchás a Cristo cuando escuchás el Evangelio y amás a Cristo cuando amás a los pobres. Antes de vestirse de la nueva condición humana, los discípulos de Jesús tienen que despojarse del hombre viejo. Porque no se puede llenar algo que está lleno, hay que vaciarse primero de todo lo que nos sirve, de todo lo anterior. Y esto implica una renovación total de la mente y del corazón. No es posible si nos resistimos a la acción del Espíritu. La penitencia es también un cambio de mentalidad, no solamente de actitudes. Hay que abandonar las viejas ideologías, los intereses egoístas, de donde brotan esas actitudes. Solo así vas a poder escuchar a Jesús, solo así vas a poder escuchar el Evangelio y amarlo de verdad en los pobres. En esto consiste toda la justicia, toda la santidad, esta nueva condición humana, a imagen de Dios. Para vivir una vida nueva es necesario que estés lleno, ardiendo en el Espíritu de Jesús. Pedilo escuchando este canto del grupo Tercer Cielo, lleno de ti. En este cuerpo mortal reconozco que débil soy, solo barro en tus manos soy, y quiero que tu espíritu inunde mi ser como lluvia que no cesa al caer. Ya no más tristeza y desolación, no más desiertos, pedregados, no más suelos quebrantados, que la lluvia de tu ser descienda con poder y se muestre como el sol. Al caer, quiero ser lleno de ti, como la lluvia caer, que desciende, que rebosa todo mi ser, que salpiques para vida eterna en mí. quiero ser lleno de ti, tu espíritu fluir, que desciendas como en el Pentecostés, Innovando todo mi entero existir. quiero que me llenes, Señor, sumergirme en tus ríos, sentir que me amas, volar contigo. Viviré atado a tu corazón, bajo la sangre de tu costado, con tus lágrimas
que obstruía tu espíritu en mí, y ahora soy libre. Al fin quiero ser lleno de ti. Yo quiero que desciende, que rebosa todo mi ser, que salpiques para vida eterna en mí. Quiero ser lleno de ti, tu espíritu fluir, que desciendas como en el Pentecostés, renovando todo mi entero existir. Aunque vengan pruebas, tribulación, seguiré, no miraré atrás, porque sé que fuiste a preparar calles de oro, mar de cristal. Quiero ser lleno de ti, como la lluvia caer, que desciende, que rebosa todo mi ser, que salpiques para vida eterna en mí. Que desciendas en mi vida, es mi anhelo, innovando todo mi entero existir. Quiero ser lleno de ti, como la lluvia caer, que descienda y que rebosa todo mi ser, que salpicas para vida eterna en mí. En mí, que descienda en mí, que desciendas como en el Pentecostés, innovando todo mi entero existir. Quiero que me llenes. Jesús es el profeta que hace signos palpables de liberación humana. Y no engaña a la gente, les dice que esa liberación es solamente el umbral de la gran liberación. Él empieza por dar pan, pero termina dándose él mismo como pan. Escucha el relato del Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículos 24 al 35. En aquel tiempo, cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaún en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: «Maestro, ¿cómo has venido aquí?» Jesús les contestó: «Les aseguro, me buscan no porque han visto signos, sino porque comieron pan hasta saciarse. Trabajen no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura, dando vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre, pues a éste lo ha sellado el Padre Dios». Ellos le preguntaron: «¿Cómo podremos ocuparnos en los trabajos que Dios quiere?» Y respondió Jesús: «Este es el trabajo que Dios quiere, que crean en el que Él ha enviado». Y ellos replicaron: «¿Y qué signos vemos que haces tú para que creamos en ti? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, les dio a comer el pan del cielo». Y Jesús les replicó: «Les aseguro que no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, sino que es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo». Entonces le dijeron: «Señor, danos siempre de ese pan». Y Jesús les contestó: «Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no pasará hambre,
y el que cree en mí no pasará nunca sed. El pan es un símbolo, el pan es uno de los grandes protagonistas en la vida del hombre. Es absolutamente necesario. Dice un aforismo clásico: primero vivir y después filosofar. Nada se puede hablar al hombre, nada se puede pedirle, nada podemos ofrecerle si no come. En otras épocas los cristianos a veces podríamos haber caído en esta tentación. Quizás con buena voluntad repartimos muchas palabras de consuelo entre los que comían poco. Hoy el pan, en el sentido figurado, tiene muchas formas. Podemos hablar de la casa confortable o de la casa de veraneo, o el chalet en las sierras para los fines de semana, o la lancha, el yate, un coche lindo. Diversas formas de pan ofrece el mundo al hombre. Y el hombre vive corriendo detrás de estos panes, con la intensidad con la que a veces se corre detrás del pan necesario, del pan vital, del pan deseable absolutamente. Esto es peligroso. Es peligroso porque si la situación de justicia del mundo lo permite, ni el chalet, ni la piscina particular, ni todas estas cosas son necesarias realmente, aunque sean buenas. El problema que está en que el hombre desee estas cosas y las persiga por encima de todo, justamente para encontrarse con la triste realidad de que cuando lo tiene, sigue teniendo hambre. Sigue teniendo hambre. Tenemos muchos ejemplos de esto a la vuelta. Jesús, que es un buen psicólogo, cuando buscó una definición de sí mismo para darle a los hombres, dijo: yo soy el pan de vida. Él conocía perfectamente el interés permanente del hombre por el pan. Intentó pararlo en su camino para darle una llamada de atención. Cuidado, que hay otro pan. Que hay un pan que no se compra ni se vende. Que hay un pan que no se reduce a medida y peso. Que no se opone al pan que te alimenta, pero que a ese pan le da una visión de trascendencia. Es un pan de vida, no es un pan para el estómago. Y posiblemente los cristianos, en este momento, vos que me estás escuchando, tendríamos que examinarnos de una situación distinta a la que apuntábamos anteriormente. Angelistas en un momento determinado de la historia. ¿No seremos ahora demasiado materialistas los cristianos? ¿No estaremos tocados del hambre general por lo que se palpa, por lo que se tiene, por lo que se toca? Es importante la pregunta, porque en el mundo hay hambre, hay un gran vacío interior que no se llena con el confort, ni siquiera con los bienes más altos, más sutiles como la cultura. ¿Tenés idea de lo alto que son los índices de suicidio, especialmente entre los jóvenes, en los países en los que hay de todo, en los que no falta nada? Y justamente a este hambre de eternidad le tendríamos que dar una respuesta, especialmente los cristianos. Y para eso es necesario que no corramos también nosotros detrás de los bienes terrenos como corren los que no tienen fe. Para esto es necesario que usemos estos bienes, pero con un sentido de eternidad, colocándolos en su momento, en sus sitios justos, sin considerarlos el fin último de la vida. Y para esto sería tan necesario que los cristianos pusiéramos en Jesús, el verdadero pan de vida, muchísimo más interés que el que tenemos por el otro tipo de pan. De este modo podríamos gritarles a los hombres que hay un vacío en el alma que no lo llena la casa ni los caprichos, que no lo llena la investigación ni la cultura, que hay un vacío en el alma del ser humano que solamente lo llena Dios.
Está haciendo mucha falta gritar esta verdad, gritarla con la vida, gritarla en un mundo tan lleno de trozos apetecibles de pan. Jesús es el verdadero pan de vida. Todo Él, el que se entregó en la última cena y te dice: tomá y comé este pan, este vino, es mi cuerpo, es mi sangre que se entrega por ti, por tu salvación. El Señor se sigue entregando a ti en cada Eucaristía. Pensá en esto y oralo. Hacelo con este canto del grupo Tercer Cielo, la Santa Cena. Venimos con el corazón abierto, lleno de amor, de alabanza y gratitud. Perdónanos si te hemos fallado. Queremos cerca estar de ti, oh Jesús. Comer del pan que me sacia y me da vida, tomar del vino que me hace libre en ti, y luego derramar mi alma en alabanza, y así más cerca estar de ti, oh Jesús. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos todos del pan. Comer del pan que me sacia y me da vida, tomar del vino que me hace libre en ti, y luego derramar mi alma en alabanza, y así me acerca estar de ti, oh Jesús. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Bebamos todos del vino. Comer del pan que me sacia y me da vida, tomar del vino que me hace libre en ti, y luego derramar mi alma en alabanza, y así me acerca estar de ti, oh Jesús. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga.